Hola a todos, todas, todis, bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos a un vídeo que os tenía prometido desde hacía un montón de meses. O sea, jamás en mi vida pensé que en el mismo año iba a hablar tanto en el canal del Reino Unido, en concreto de la familia real. Y todo esto empezó con un vídeo que hice hace unos meses, empezamos bien, de Harry y Meghan. En ese dije que si queríais hacía otro separado de la muerte de Lady Di. Primer inciso de unos cuantos. Ya sabéis, porque esto es YouTube, hay algunas palabras que voy a tener que amoldar o que utilizar eufemismos para poder decir lo que quiero decir. Espero que me sigáis, a buen entendedor pocas palabras bastan, pero si alguna no la pilláis, para eso están los comentarios. Bueno, pues eso, primer inciso. Os dije que si queríais hacíamos este vídeo, no de la vida de Lady Di, ni de su vida en palacio, ni de su matrimonio con Carlos, sino de todas las teorías que hay en torno a cómo terminó ella, el accidente de coche, vamos a empezar así, en donde murieron ella, Dodi Al-Fayed y el conductor del coche, Henry Paul, y donde el guardaespaldas de Dodi salió muy mal parado. Sobrevivió, pero salió muy mal parado. Si hubiera hecho este vídeo, me alegro de haber esperado un poco de tiempo, porque si lo hubiera hecho inmediatamente después de cuando os lo dije, de haber hecho el de Harry, yo en ese momento, esto es muy fuerte, ¿eh? Yo no soy de conspiranoias, empecemos por ahí, que a lo mejor no has visto muchos vídeos míos si no me conoces. Yo no soy de conspiranoias, yo no creo que Avril Lavigne muriera y la cambiaran por otra, yo no creo que a Katy Perry le hiciera lo mismo, o sea, no me doy yo a este juego. Entonces, para mí, la muerte de Lady Di, yo tenía 14 cuando murió. Fue un accidente, pero el imaginario popular, la gente le cuesta creer que una persona a la que se tenía en tan alta estima como a Lady Di pudiera tener una muerte tan mundana como un accidente de coche. Yo hubiera dicho eso y yo era partidaria de esa teoría, pero después de todo lo que os voy a enseñar, y que obviamente lo he visto yo primero, no, ya estoy indecisa, pero sí me alegra deciros que mantengo aún así dos teorías. Indecisa entre las dos, pero voy con dos teorías. Bueno, pues aparte de aquel vídeo de Harry y Meghan a principios de año, luego hice uno comentando la coronación y hace también, la semana pasada, subí uno de Harry y Meghan con últimos acontecimientos. Van a estar todos enlazados abajo por si lo queréis ver, y también tengo una lista de reproducción de Mimi en UK, que son story times, a cada cual más patético, de mis experiencias viviendo en Inglaterra. Bueno, y una vez dicho esto, quiero dejar una última cosa clara. Este vídeo no soy yo que vengo aquí y te digo esto es lo que pasó y esto es lo que yo creo y esto... No. Yo he recopilado todas las entrevistas, titulares, sentencias, clips, testimonios, para que los veamos en orden cronológico y nos montemos un poco el puzzle, y luego entre todos hacemos brainstorming y vemos por qué nos inclinamos más. Eso sí, yo como os he dicho, os voy a dar mis dos teorías, por lo menos las que más me convencen. Así que una vez dicho esto, ya sabes, dale a me gusta, comparte y suscríbete al canal si no lo estás, y vámonos a hace 26 años en el tiempo, a 1997, ese 31 de agosto de 1997, que por cierto era domingo. Me acuerdo yo porque mi madre me obligaba a ir a misa y yo no. Yo me escapaba de misa y me iba a casa de una amiga y me enteré estando en casa de mi amiga de pellas de misa. Patético. Vamos a contar y a ver los hechos que precedieron a ese accidente de coche, ese 31 de agosto y un poquito las semanas previas. Y ahí es donde vamos a partir, ¿vale? Vamos a ver cronológicamente lo que pasó ese día, con las cámaras de seguridad, con todo, y luego ya hablamos de teorías. Yo voy a traer y voy a poner encima de la mesa tres que son las más fuertes, las que tienen, no más seguidores, pero sí las que la gente comenta más, y luego yo abogo por mis dos teorías, ¿vale? Que están dentro de esas. Lo que pasó fue, Lady Di obviamente ya está divorciada de Carlos, ya ha tenido de hecho varios romances o varias relaciones que se han conocido y que eran confirmadas. Dodi Al-Fayed es el hijo de un magnate egipcio, Mohamed Al-Fayed, el antiguo dueño de Harrods, entre otras muchísimas cosas. Ya no lo es y vais a flipar. Yo esto no lo sabía hasta que he estado investigando para este vídeo, o sea, es que es todo loquísimo. Espero, por cierto, no lo he dicho, que hayáis cogido algo de beber, porque
Telita. Bueno, pues en verano del 97, Mohamed Al-Fayed, el padre, invita a Lady Di y a sus hijos a pasar unos días en el Mediterráneo en un yate que se acababa de comprar de ni más ni menos 12 millones de libras. 12 millones de libras en el 97. En ese momento, Dodi Al-Fayed, es decir, el hijo, estaba en una relación con una modelo de Estados Unidos, pero en ese viaje, que hemos visto todas las fotos, Lady Di con los niños en moto de agua, bla, 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 pues surge el amor, hay una chispita, y entre Dodi y Diana. Después de ese viaje, 2-3 semanas después, Diana vuelve al Mediterráneo, otra vez al yate, esta vez ella sola con Dodi Al-Fayed. Y ahí es cuando la prensa se vuelve loquísima, porque queda confirmado, ellos no tampoco se esfuerzan en ocultarlo, ¿sabes? Hay fotos besándose, hay fotos cogidos de la mano, etcétera, fotos en actitud cariñosa, y ahí es donde la prensa se vuelve loca y se confirma la relación con Dodi Al-Fayed. Bien. Fast forward, en ese mes de agosto llegamos al 31 de agosto, ellos están en París, en donde Dodi Al-Fayed tiene un apartamentazo de lujo, imagínate, en los Campos Elíseos, y su padre Mohamed Al-Fayed era el dueño del Hotel Ritz de París. Son las dos ubicaciones importantes en esta historia. Vale, ellos por la tarde, en torno... No me voy a pillar los dedos diciendo horas, porque os pongo la hora en la pantalla o en las fotos de las cámaras de seguridad que veáis va a poner el tiempo. Algo así, no sé por qué me imagino que el tiempo va a estar aquí. Entonces, yo voy a decir la hora aproximada, 4 de la tarde, 10 de la noche, pero la hora exacta la vais a ver en algún sitio. No preocuparse. No me digáis luego, no eran las 4, eran las 4:30. ¿Qué manda? ¿Qué manda? ¿Cambió algo? No, pues ya está. Por desgracia. Bueno, ellos por la tarde, ay Dios mío, en torno a las 4 y pico de la tarde, llegan al Hotel Ritz. Efectivamente, mega perseguidos por un montón de prensa, no solo de prensa, sino también de curiosos que están allí, que han visto a Lady Di y era ella toda una estrella. Pasa algo ese día, no sé si contar esto o contarlo luego en la teoría. Bueno, venga, lo voy a contar luego en la teoría. Me he quedado yo ahí tomando decisiones administrativas. Tic, tic. Volvemos en un momento. Bueno, ellos en torno a las 4, entre las 4 y las 5 de la tarde están en el hotel, luego se desplazan al apartamento de Dodi de Campos Elíseos. En torno a las 9 de la noche ellos iban a ir a cenar a un restaurante, pero cuando Dodi llama le dicen que está llenísimo de prensa. Entonces Dodi, que huía mucho de los paparazzi y no le gustaban para nada, decide que en vez de ir a cenar a ese restaurante, que vayan al Ritz a cenar. Llegan al Hotel Ritz, otra vez, cenan y voy a contar lo del accidente. Es que, claro, tengo todos los datos de las teorías. Vamos a los datos objetivos. Vuelven al Hotel Ritz a las 10 de la noche, cenan, llaman de nuevo a Henry Paul. Henry Paul, ¿quién era? No solo era el que iba conduciendo el coche esa noche, sino que lo iba haciendo porque era el jefe de seguridad del Hotel Ritz. Henry le habían dado el día libre ya para que se fuera a su casa, que era domingo, déjale que se vaya a casa. A Henry Paul, cuando ellos se fueron después de comer del Ritz al apartamento de Dodi, le dijeron que se fuera ya a casa. Pero a las 10 de la noche, cuando decidieron cenar en el hotel, le volvieron a llamar y él tuvo que volver. Están allí hasta las 12 de la noche, que es cuando salen los 4 en el Mercedes, Henry Paul conduciendo, de copiloto va el guardaespaldas de Dodi, detrás de él está Dodi y detrás del conductor está Diana. Andan muy pocos metros hasta el túnel del Alma de París, en donde el coche se estrella. Lady Di, llegan estos de rescate, las ambulancias, etc. Lady Di está consciente, en un principio se cree que sus heridas no han sido tan graves, se la lleva hasta el hospital, en donde muere unas horas más tarde porque tenía una lesión interna. Ella no llevaba el cinturón de seguridad puesto, entonces con el impacto se estampó contra el asiento del conductor, causando sangrado interno. Entonces ella, a la vista, además ella estaba consciente, hablaba, etc., solo tenía un golpe en la cabeza, o sea, un golpe superficial, por decirlo así, en la piel, en la frente, pero se estaba desangrando por dentro. Y al final falleció, me parece que en torno a las 3:30 de la madrugada. Vale, fallecieron ella, Henry Paul, que era el conductor, y Dodi Al-Fayed. Estos son los hechos. Ahora, yo tengo 3 teorías, que creo que son las 3 teorías que tiene todo el mundo. Bueno, hay una de ellas, no, todo el mundo no, porque a mí hay una que es nueva para mí, pero que la veo muy potente. La primera teoría de esto es que fue
la familia real inglesa, que se querían deshacer de ella, pues porque Carlos quería seguir con su vida. Claro, y a mí aquí hay una cosa que se me encendió la bombillita, porque yo no sabía, me enteré de hecho gracias a la coronación y la cobertura que se hizo de la coronación, me enteré de esta ley. En 1997, cuando Diana muere, había una ley inglesa que prohibía, me imagino que para no tener a otro Enrique VIII con 90 mujeres, y cargarse a la mitad. Había una ley inglesa que prohibía al monarca volverse a casar estando divorciado. Es decir, tu esposa está viva porque estás divorciado, no eres viudo, no te puedes volver a casar. Esta ley, que os pongo el nombre por pantalla, esta ley se llama la Ley de Matrimonios Reales, se puso en 1772 y la puso el rey Jorge II. Esta ley, como os digo, cuando fallece Lady Di, todavía está en vigor, pero es que esta ley sigue en vigor hasta el año 2002, fortísimo, o sea, 230 años, ¿no? Por ahí. Hasta el año 2002 que se elimina esta ley y gracias a eso Carlos y Camila se pudieron casar en el 2005. Pero claro, si tú te quieres casar con otra persona, tú no predices el futuro, no sabes que dentro de 5 años van a derogar esa ley, o incluso que quizás sea una opción, a lo mejor no lo hubieran hecho si no hubiera pasado lo de Diana, ¿sabes? En fin, quiero decir que esto solo es una monedita que suma más a la teoría de pudo ser la familia real. Ahora vamos a ir desgranando cosas, ¿vale? Luego la otra teoría que hay es que fueron los paparazzi o la prensa, o que realmente fue culpa de ellos, y ahora vamos a saber realmente si había tantos paparazzis allí. Y la tercera teoría, que a mí me ha dejado loquísima, es que fue porque ese año 1997, desde principios de año hasta el mismo mes de agosto en el que murió, Lady Di estaba siendo parte de una campaña en contra de las minas antipersona. Me parece que había estado en varios puntos, aquí puede que me equivoque en las ciudades o países, ¿vale? Me parece que era Bosnia o Chechenia, algo así. También había estado en África, no sé si en Sierra Leona, en Somalia, países con muchísimas minas antipersona. Y esta teoría yo la desconocía. O sea, yo desconocía que Diana podía haber sido, valga la redundancia, una Diana por su trabajo humanitario. Pero resulta que también, y hay telita, o sea, está hasta el gobierno de Estados Unidos detrás. Vamos a desgranar primero la teoría de que haya podido ser la familia real. Yo ya digo que a mí esta teoría me cuadra. Y voy más allá y digo que creo que la mano ejecutora podría haber sido Philip, el duque de Edimburgo, el marido de la reina. A lo mejor tiene algo que ver con que no me parece muy buena persona cuando de joven, no de niño ni de adolescente, ya más mayorcito, pues era muy amigo él y partidario, al igual que sus hermanas y sus cuñados, de hecho eran parte de ello, de la seguridad social. La seguridad social alemana, los amigos del hombre con el bigotito. Entonces, pues eso tampoco es una buena carta de presentación, entiéndeme. ¿Qué pasa? Diana, a raíz de su muerte, se descubre que en varias ocasiones, y además lo había dejado escrito de puño y letra, había hablado con gente, en concreto con su mayordomo, que era uno de sus mejores amigos, y con su abogado, y les había dicho que se había enterado, o le habían llegado rumores de palacio, de que su marido podía estar preparando un accidente para ella, algo que tuviera que ver con su coche, un fallo de frenos o un fallo del vehículo, y que causara daño permanente cerebral. En plan de, la idea era dejarla fuera de juego. Esto Lady Di se lo deja de su puño y letra a su mayordomo y va al bufete de su abogado, esto meses antes de que sucediera el accidente, va al despacho de su abogado y dice, oye, le cuenta la misma historia, me está llegando esta información, y el abogado toma nota de lo que ella le cuenta, de la historia que le relata, que es lo mismo que ella dejó por escrito, y el abogado se lo guarda en su caja fuerte. En plan de, bueno, ha venido una clienta, vamos a tomar ficha de lo que me ha contado, ¿vale? Y lo deja guardado. Lady Di fallece y este abogado va a la policía, que es un abogado de Londres, va a la policía metropolitana de Londres y les dice, oye, por si viene a cuento y por si hay una investigación, tomad esto, que hace a mí unos meses, un año, vino a mi despacho y me contó esto. Y la policía metropolitana coge la cartita y se la guarda en las cosas que tengo pendientes. ¿Qué hizo la policía metropolitana con esa información? Cero patatero, no hizo nada.
¿Cuándo se supo esto? Cuando, gracias además 100% total a la insistencia y al poder de Mohamed Al-Fayed, 10 años después, en el 2007, se abre una investigación oficial de la Alta Corte del Reino Unido. Si Al-Fayed no tuviera la moneda que tiene y si no tuviera el poder que tenía y lo vocal que estaba, vais a ver un montón de vídeos de todo el mundo, o sea que tranquilos, lo vocal que era al respecto, esto no se hubiera hecho. ¿Qué pasa? Hubo muchos problemas con ese proceso. Número uno, que llegaba 10 años después. Número dos, que muchas de las pruebas, por ejemplo, las muestras de sangre y del ABD y de los otros ocupantes del vehículo, habían misteriosamente desaparecido de la gendarmería francesa. Entonces, las pruebas de ADN, porque había un rumor, esto me encanta, ¿por qué se pone en la diana a la familia real? O sea, porque son ellos los principales sospechosos, podríamos decir. No solo porque Carlos no se pudiera casar con Camila estando Lady Di viva, sino que, y esto lo dice el propio Dodi Al-Fayed, ¿tú crees que esta familia real, siendo como son amigos de la seguridad social inglesa, y siendo la familia real inglesa, que son la familia más racista que puede haber en el mundo, ¿tú crees que iban a aceptar a un hombre de otro país, a un musulmán, emparentado directamente o con la madre del futuro rey? You think Prince Philip is so smart that he can mastermind all this and orchestrate it? Yeah, he's vicious. Yeah, of course. You think a guy like that will accept my son, different religion, different nationality, will be the future stepfather of the future king? You think this bloody racist family, right, will accept that? Pero no solo eso, es que encima en el segundo viaje que Diana hizo al yate con Dodi Al-Fayed, cuando fue sola sin los niños, se le hicieron algunas fotos que, porque se le notaba un poco la tripa, porque iba en bañador, se empezó a especular que podía estar embarazada. Pero hay un detalle que es fortísimo, que a mí me dejó loquísima, que si yo fuera la familia real inglesa, me lo hubiera tomado como un escupitajo en la cara. Resulta que Dodi Al-Fayed tiene muchísimas propiedades, en ese momento todavía tenía Harrods, el Ritz, en fin, de todo. Y entre por las casitas que tenía, estaba en París lo que se conoce o se le llama el castillo o la villa Windsor. Y tú dirás, uy, Windsor, como el apellido de la familia real inglesa, el que usan. Y te diré, sí, ¿por qué? El tío de la reina Elizabeth, Jorge, quien debería haber sido rey, pero abdicó para casarse con Wallis Simpson, una divorciada estadounidense, se tuvo que ir del Reino Unido porque no gustaba su presencia allí, aparte tampoco se llevaba bien con la familia y Wallis no era aceptada. Entonces, y que no les mola un pelo lo de la abdicación, por cierto. Entonces ellos se hicieron una tournée por América, eran socialites, tal, la Paris Hilton en el momento, por América, por Europa, y en París se compraron un castillito, que como él era un Windsor, era Villa Windsor. Ese castillo pertenece a la ciudad de París, pero lo tenía alquilado Dodi Al-Fayed. ¿Dónde había estado? Esto es Lady Di con Dodi Al-Fayed el día antes de ese accidente de coche, en Villa Windsor. O sea, no solo estoy haciendo mi vida, soy libre, una relación nueva, sino que voy a venir a una antigua propiedad de tu familia, de un miembro que está súper prohibido hablar de él y que no os gusta nada, a pasearme por los jardines como en su día se paseó Wally. Diana en su era de Provocation. Y estos rumores de embarazo, a día de hoy todavía perduran en el tiempo, siguen rezumando por ahí porque no quedó demostrado que no estuviera embarazada. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando a Diana, que ahora hablamos de los detalles, las cámaras, el hospital y todo, cuando la llevan al hospital, se le toma una muestra de sangre a todos los que estaban en el accidente, la toma la gendarmería francesa, pero para cuando se abre esta investigación en Inglaterra en el 2007, la gendarmería dice que las muestras no que las hayan destruido, que han desaparecido. Entonces, el juez que condujo, el juez, por cierto, personas, todas las involucradas, que, excepto el jurado, había 11 personas del jurado popular, que habían jurado a título personal su lealtad a la corona. Para ostentar el cargo que ostentaban. O sea, esto ya te predispone a... No me jodas mucho, ¿sabes? Pues cuando se lleva a cabo esta investigación en 2007 y este juicio, el juez dice que en base a las muestras de ADN de Diana tomadas del vehículo, puede confirmar que no estaba embarazada. The Princess of Wales was not pregnant
at the time of her death. Our conclusions were strengthened by forensic tests carried out on blood recovered from the Mercedes car when we brought it back to this country. ¿Por qué? Porque ellos no tienen más muestras de Diana, porque estando en el hospital en París, antes de que la llevaran de vuelta a Inglaterra, ya fallecida, la embalsamaron. Y claro, aquí Dodi Al-Fayed, que os he dicho que habla de todo, dice que la embalsamaron porque les interesaba destruir las pruebas de que estaba embarazada. Why do you think they embalmed her? To hide the pregnancy? Because they had to corrupt the body because she was pregnant. She had to take all her guts. He dicho Dodi Al-Fayed antes de presentar el vídeo, Mohamed. De aquí en adelante ya vamos a hablar de Mohamed y Dodi, porque si meto los apellidos nos confundimos. Que tampoco me creo todo a pie juntillas lo que pueda decir Mohamed, porque yo creo que a él el dolor le lleva a que se hable de esto a toda costa. No creo que se invente cosas o que diga cosas descabelladas que sabe que son mentira solo porque hablen de ello. Pero yo creo que el dolor, la rabia, la impotencia muchas veces le hacen dar la razón o estar de acuerdo con cosas que no tienen mucho sentido. ¿Pienso yo que Lady Di está embarazada? No tengo ni la más remota idea. A mí las fotos no me parecen de una mujer que esté embarazada, me parece que la gente tiene una manía muy importante de, en cuanto a la mujer le sobresale 0,3 milímetros la tripa de una línea recta, ya empezar a especular o a llamarla gorda o lo que sea. Entonces no tengo ni idea y creo que nunca lo sabremos. ¿Qué pasó con esta investigación? Os voy a contar. Hubo problemas para decidir qué juez iba a llevar la investigación. El primer juez que se designó murió. La segunda jueza que se designó al final rechazó el caso y dijo que no lo quería hacer. La tercera jueza que se eligió, que era una jueza de un juzgado de familia, como en este caso iba a haber jurado popular, ella dijo que no estaba preparada ni tenía la experiencia para llevar un caso con jurado popular, y al final se eligió, por fin ya el cuarto señor que eligieron se quedó. Estaba abierto a la prensa, no a la televisión, pero sí a la prensa, a los medios de comunicación. No se podía grabar, pero podían tomar todas las notas que quisieran, y había 11 personas, 11 ingleses de bien o no, de a pie, que se eligieron, 11 no, eran más, pero se eligieron entre un grupo de 80 personas que no estuvieran relacionados ni con Buckingham, ni con la familia Spencer, ni con los Windsor. Y que no hubieran trabajado en MI5 o MI6. Y si te preguntas que por qué lo del MI5 o 6, más adelante cuando hablemos de Henry Paul, el conductor, os digo por qué. Y aquí yo os lanzo la primera pregunta, que ya es como suspicious. Si una mujer muere en un accidente de coche, rarunillo, y ha dejado hace muy poco tiempo escrito, le ha dicho a 2 personas, y ha dejado por escrito, que ha oído rumores potentes de que su exmarido puede estar planeando causarle un problema con el coche y un daño permanente, ¿no llamarías a ese marido a declarar? Pues la única persona de la familia real o de la entidad de Palacio que fue llamada a declarar a este juicio fue Robert Fellows. Uy, me suena el apellido Fellows. Efectivamente, porque era el cuñado de Lady Di. Robert Fellows era el secretario personal de la reina Elizabeth y estaba casado desde antes que Diana y Carlos se casaran. Él se había casado con una hermana de Diana. Diana a este hombre lo odiaba. Dijo en reiteradas ocasiones a quien quisiera escucharlo que creía que era la persona que le daba información a Palacio de ella. De hecho, estaba tan mosqueada con el rol de este tipo dentro de Palacio que eso causó que ella dejara de tener relación con su hermana. Diana, cuando se murió con esta hermana, por el marido no se hablaba con ella. Bueno, pues que por cierto, Harry en su libro habla de esta hermana precisamente, maravillas. Hola. Entonces, Robert Fellows es la única persona de la corona, o relacionada con la corona, que se llama a declarar. Y él dice que desde el día 1 de agosto hasta días después del funeral de Lady Di, que fue el 6 de septiembre, él no estuvo en Palacio, que él estaba de vacaciones, que él no sabía nada, ni había estado con nadie, y que después del funeral volvió a su trabajo en el Palacio de Balmoral, en Escocia, que es donde estaba la familia real cuando sucedió lo de Lady Di. Año 2011, eso lo dice en el 2007. 4 años después, el secretario de prensa de Tony Blair, quien era o quien había sido el presidente del Reino Unido
justo cuando pasó lo de Lady Di. De hecho, tuvo un rol muy importante porque la reina estaba en Escocia y ella no quería ni bajar a Londres, ni dar un comunicado, ni darle muchísimo menos darle un funeral de estado a Diana, pero Tony Blair desde Londres, que vio la que se estaba cociendo en las calles, le llamó y le dijo: mire señora, si no quiere aquí que haya un riot, más le vale que venga. Pues el secretario de prensa de Tony Blair, imaginaos lo ajetreado que estaría este hombre durante esos días, publica un libro en 2011 y habla de todo el proceso. Robert Fellows dijo, nos reunimos con Robert Fellows en el palacio, Robert Fellows me llamó por teléfono, me mandó un fax, la reunión con Robert Fellows, todo esto entre el día 31 y el día del funeral. Cuando Robert Fellows, 4 años antes en el juicio, había dicho que él no tenía ni pajolera idea porque había estado de vacaciones sin ningún sitio. Liar, liar, pants on fire, que dicen en Inglaterra. He dicho yo antes que para mí, en caso de que esto fuera lo cierto, que sale de la familia real lo que le sucedió a Diana, porque he dicho que para mí sería el príncipe Philip. No solo por lo de ser amigo o respaldar al hombre del bigotito alemán, sino porque las amigas de la propia Lady Di, que fueron llamadas a testificar en este juicio, bueno, a testificar lo que les dejaron, porque les pusieron lo que llamaríamos aquí una ley mordaza. Antes de ir a declarar, de subir al estrado, les dijeron, que sepas, tanto sus abogados como el fiscal como todo el mundo, o sea, estas son las reglas del juego. Prohibido hablar de las cartas del príncipe Felipe, de Felipe de Edimburgo, duque de Edimburgo, a Lady Di. ¿Por qué? Porque cuentan las amigas, además a cara descubierta, que lo quiera escuchar, lo vais a ver vosotros, que Diana llevaba tiempo recibiendo cartas amenazantes y en un tono muy, muy malo del príncipe Felipe. Estas cartas salieron en este juicio. La amiga, cuando subió a testificar, no las pudo mencionar, se lo prohibieron. Pero esas cartas salieron. Esas cartas, cuando se las pusieron al jurado y a la prensa que estaba allí, estaban todas tachadas con un rotulador negro. O sea, le pusieron las cartas y dijeron, mira, 2 frases. O sea, literal. Initially, I had great hopes for the inquest until I got the gagging order on me. Somebody came in and said, oh, you're not allowed to mention the content of the Prince Philip letters. And in effect, it's like having gagging orders slapped on me. The first one was making aspersions on her moral character. It was doubting her faithfulness to Charles before Harry was born. And you just wonder how many people have been paid off in this whole charade. It's not fully transparent. If I've had a gagging order, other people have had a gagging order. Ah, bueno, y es que ha habido un detalle de Robert Fellows que se me ha pasado también muy gracioso. Robert Fellows se casó con la hermana, llevaba casado con la hermana de Diana desde 1978, 3 años antes de que Diana y Carlos se casaran. Del 78 al 97 que falleció Diana, 19 años trabajando de secretario de la reina a pie del cañón con todos sus asuntos, posicionándose con la corona incluso en contra de su propia cuñada. De repente, sorpresa, encuentran a bien hacerle Lord al año siguiente de la muerte de Lady Di. O sea, no había hecho méritos antes de la muerte de Lady Di, que justo inmediatamente, unos meses después, se le concede que sea Lord. O sea, no se le hizo Lord ni mientras Diana era princesa de Gales. Pero después de muerta sí. Robert. Llegados a este punto, tú puedes pensar, bueno, pero que Diana, que llevaba saliendo con Dodi Al-Fayed, 3, 6, 5 semanas, o sea, 2 meses como mucho. Puedes decir, la familia real, después ella había tenido varias parejas, tampoco era una persona necesariamente amenazante o su posición y tal, porque Dodi era un tío que estaba mezclado con el mundo del cine, que tenía sus inversiones, había tenido sus parejas, o sea, tampoco era una persona problemática políticamente hablando, por ejemplo. Pero es que habían pasado cosas a lo largo de ese viaje en París, más allá de lo de Villa Windsor, que eso a mí me parece una bofetada en la cara que flipa, ¿eh? ¿Qué había pasado? Aquí empezamos con las capturas, las imágenes de las cámaras de seguridad. Ese
ese día que estuvieron, ese 31 de agosto, que estuvieron en el Hotel Ritz, cuando estuvieron por la tarde, hubo un momento en el que Dodi Al-Fayed sale solo y se dirige a una joyería de megalujo que está a 7 minutos. Os voy poniendo nombres y fotos y las cosas en pantalla, ¿vale? Dodi Al-Fayed deja a Diana en la suite del Ritz, sale él con su conductor y con el coche a una joyería, donde compra un anillo por valor de 250.000 libras del 97, esto es un pastizal, vuelve al hotel, él no compra, o sea, él paga el anillo, vuelve al hotel, sale una persona de seguridad a la joyería, paga, recoge el anillo y las cámaras de seguridad recogen en el hotel cómo se guarda, se toma registro del anillo y se guarda en la caja fuerte. Ese anillo daba la casualidad que era un anillo de la línea de compromiso de la joyería. Yo os digo, no sé si estaba embarazada o no y nunca lo sabremos a ciencia cierta, pero ha veraneado con los hijos, es un tío súper influyente y poderoso, en concreto en el Reino Unido. Se ha llevado a los niños de vacaciones. ¿Quién te dice a ti que a lo mejor a los niños alguien no les preguntó, no les dijo, oye, ¿y qué te parecería si tu madre y yo? ¿O qué os parecería si Dodia, que es majo? ¿Qué os parecería si en un futuro él y yo estuviéramos...? A lo mejor los niños llegaron de vuelta a Escocia de vacaciones diciendo... Estaban en Balmoral, por eso digo lo de Escocia. A lo mejor los chiquillos llegaron diciendo, ay, pues mamá dice que se va a casar. O Dodi dice que le va a pedir matrimonio a mamá, ¿sabes? O sea, tú imagínate... Supongo que alguien en Buckingham estaba teniendo pensamientos intrusivos con Lady Di embarazada de Dodi Al-Fayed viviendo en Villa Windsor en París. O sea, eso para ellos tuvo que ser... Aparte, lo de que se pierda la única muestra de sangre que se le tomó. Ahora hablamos más del accidente, que ya os veo diciendo, dilo de las cámaras, dilo de las cámaras. Ahora lo hablamos. Que sea la única muestra que se le tomó y que se le embalsamara antes de mandarla de vuelta a Londres, tanta urgencia había, o sea, y una única muestra, y solo fue la gendarmería quien le sacó una muestra. En ese momento la Policía Metropolitana de Londres no pidió también que le sacara. Huele raro. Antes de seguir con la segunda teoría potentorra de quién pudo estar detrás de esto, vamos a desgranar los horarios y las cosas que pasaron importantes en ese día. Como os decía, ellos habían llegado de Saint-Tropez, del yate, estaban por París, habían ido a Villa Windsor, llegan ese 31 al hotel por la tarde, después de la hora de comer. Dodi va a la joyería, compra ese anillo de 250.000 libras, la persona de seguridad lo trae al hotel y luego ellos, me parece que es en torno a las 7 de la tarde, si no me equivoco, ya os digo, en pantalla está todo, cogen su cochecito de seguridad, se van al piso, al apartamento de Dodi en Campos Elíseos y a Henry Paul, la persona de seguridad, le dice, venga tío, fin de semana, vete a tu casa. A las 9 y pico de la noche, Dodi llama al restaurante donde querían ir a cenar, aparte de que el restaurante estaba petado, estaba también llenísimo de paparazzi, y entonces Dodi y Diana deciden ir al Ritz. Cuando llegan al Ritz, llaman de nuevo a Henry Paul, es el jefe de seguridad del hotel, estando allí el hijo del dueño y la princesa Diana, tiene que estar aquí. Y Henry Paul... ¡Uy! ¡Qué gallo me ha salido! Y Henry Paul hizo varios movimientos sospechosos, que esta es otra teoría que yo apoyo, y yo tengo la teoría, se ha barajado la posibilidad de que Henry Paul fuera un agente secreto del MI5 o MI6. Y esto se ha hablado bastante porque las semanas previas a su muerte recibió varios pagos que no se sabe de dónde vienen y antiguos agentes del MI6, de hecho creo que tengo el clip de uno, ahora si eso os lo pongo, dijeron que había un agente francés en el MI6 que era muy raro, porque claro, el servicio secreto de inteligencia de seguridad de Inglaterra con un francés y esos pagos raros, pero bueno, voy a buscar el clip de la gente del MI6 diciéndolo y para que veáis que yo no me lo invento, que lo dicen ellos. I remember reading his file and thinking it was interesting that first of all they had a Frenchman working for MI6 because it's actually quite rare to find someone who is French who are prepared to work for MI6 because they quite often don't. And secondly, because I'm a pilot myself, I remember this particular person having an interest in flying. Pero yo no creo que Henry Paul fuera un agente secreto. Lo que yo creo, y lo vais a ver en las cámaras de seguridad, es
Que Henry Paul, ya os digo, lo de Diana y Dodi se acababa de confirmar. Era la noticia del verano, del año y de todo lo que tú quieras, ¿vale? Hasta ese momento, por desgracia. Yo lo que pienso es que Henry Paul, el jefe de seguridad del Ritz, tendrá probablemente más de un contacto en el mundo de los paparazzis y probablemente quedó con alguno de ellos para que sacara fotos y él, como conductor, facilitarle que tomara esas fotos y llevarse parte de lo que el paparazzi ganará vendiendo las fotos. Y os explico por qué. Vamos a desgranar ese viaje en coche. Vuelven al hotel en torno a las 9 y pico, 10 de la noche. Cenan en el hotel. Llega Henry Paul, que a este hombre se le ha querido desacreditar diciendo que iba borracho como una cuba. De hecho, los titulares ingleses decían borracho como un cerdo. Me parece fortísimo. Este hombre se toma un par de copas de licor en el hotel, pero yo nunca, jamás me creeré, aparte que en el juicio de 2007 se dijo que la autopsia, los niveles de alcohol eran inconclusos porque era biológicamente imposible que dieran el resultado que había dado los análisis. Pero, al igual que con la muestra de sangre de Lady Di, las de Henry Paul para el año 2017 habían desaparecido mágicamente también. Pero había de todas formas incongruencias entre los informes ya del momento que se hicieron. Yo no creo que este hombre fuera borracho bajo ningún concepto y lo vais a ver en este vídeo. Este señor, 20 minutos antes de coger el coche, el Mercedes, está en el lobby del hotel, se pone de cuclillas a atarse los cordones de un zapato, cambia el peso al otro pie, se ata los cordones del otro zapato y se reincorpora o se incorpora sin ayuda de nadie. Si este hombre realmente fuera con 3 veces el límite en sangre del alcohol permitido, me va a perdonar, tampoco es que yo sea Anastasia hace gimnasia, pero yo no me puedo agachar y mantener, ni yo ni alguien que lleve esos niveles de alcohol en sangre, ¿vale? Ponerse de cuclillas, atarse los otros zapatos e incorporarse tranquilitamente. O sea, normalmente a alguien con ese nivel de sangre, de alcohol en sangre, que lleva un pedo que te cagas, le cuesta hasta andar en línea. A mí, solo con ver estas imágenes, ya me vale vamos, es que yo no me creo que este tío fuera borracho. Pero ¿qué cosas sospechosas sí hizo esa noche? Mientras Dodi y Diana cenaban y estaban en la suite y tal, las cámaras de seguridad de la puerta principal del hotel le cogen saliendo a hablar durante 7 minutos... 7 con el grupo de paparazzis que hay en la puerta. No es solo eso, os cuento cuál fue el plan. En la puerta principal había un grupo súper grande de paparazzis y de curiosos grabando. De hecho, uno de los clips que os voy a poner es de una turista australiana que estaba allí en París, se enteró que estaba Lady Di y empezó a grabar, ¿vale? El mogollón de gente que había. Bueno, pues sale y habla 7 minutos con esos paparazzis, Diana y Dodi terminan de cenar y Mohamed Al-Fayed cuenta que sobre las 12 de la noche su hijo le llamó y le dijo: oye, nos vamos a ir a casa a dormir, que esto está lleno de paparazzis y tal. Y Mohamed le dijo a su hijo: no, oye, quedaros en el hotel, que ahí lo tenéis todo, no hay problema. Si no quieren lidiar con los paparazzis, quedaos en el hotel tranquilamente. Y al propio Mohamed terminó la conversación con su hijo pensando que iban a dormir en el hotel. It was about 12 o'clock. He said, I'm going now to the apartments. And he told me, it's a lot of paparazzi. I don't know what they do. The Plus One Dome is full of people. I told him, please, it's so dangerous. Just stay in a hotel. Everything is there. No need for you to go out. He told me, I think I will follow your advice. Pero cámaras de seguridad de la puerta de la suite se ve que sube después de esos 7 minutos con los paparazzi. Henry Paul sube a la suite, habla con Dodi Al-Fayed, que esto también lo dice lo cuenta el padre en plan de por qué hizo eso, y le dice que no se preocupe, que él los lleva a casa, que no tienen por qué quedarse en el hotel, que no va a haber ningún problema, flipas, que no va a haber ningún problema, que él los lleva a casa, que salen por la puerta trasera del hotel, que ahí no va a haber nadie, y que van a llegar muy tranquilitamente hasta los Campos Elíseos, que eran 2 manzanas. Mohamed Al-Fayed dice: si a mí mi hijo me dijo que sí, vale papá, que nos quedamos a dormir en el hotel, ¿por qué fue luego Henry Paul a convencerle de no, yo te llevo a casa? Why, after Dodi assured me that he's not going to go out, Henry Paul
gone to him at 12 o'clock after Dodi talking to me and convinced him, no problem, we're going to go from the back entrance. Everything is okay. Don't worry, I know the way. And please, because you have already prepared everything there, change Dodi's mind. Y aquí llega otra cosa harta sospechosa. Henry Paul le ha dicho a Dodi Al-Fayed cuál era el plan. No te preocupes, salimos por la puerta de atrás, tal. La cámara de la puerta trasera del hotel, una puerta de servicio, capta a Henry Paul salir y saludar a alguien que está al otro lado de la acera. Alguien que más tarde se va a identificar como uno de los paparazzi que persiguió al coche. Acabo de resolver el caso. En caso de que esta fuera la teoría, ¿de verdad esta actitud de Henry Paul, salir y mantener una conversación de 7 minutos con los paparazzi y luego salir por la puerta secreta por donde no iba a haber nadie y saludar al paparazzi que está ahí, no huele un poco a que él estaba metido en el ajo de venga, yo les llevo, tú les haces unas fotillos y nos lo repartimos? Bueno, finalmente deciden que van a volver al apartamento de Dodi, salen por la puerta trasera, estas famosas imágenes donde están cogidos de la mano esperando que venga el coche, y salen para despistar a toda la prensa que hay en la puerta principal. El Range Rover de Dodi va conducido por alguien y el Mercedes donde ellos han llegado con las lunas tintadas por otra persona, para hacer creer a la prensa que ahí van Dodi y Diana. Pero ¿qué pasa? Que claro, en cuanto los coches salen, toda la prensa y los curiosos que están allí se dan cuenta de que han sido engañados y no van realmente en esos coches. ¿Dónde están? En la puerta trasera, se han metido en el Mercedes, donde había salido Henry Paul a saludar al otro. Vale. En ese momento, gracias al vídeo de la turista australiana, se ve que la prensa se vuelve loca, en plan de, ¡guau, tío, le Putin! Le mer, que les han engañado, pero el Mercedes ya tira caminito. Vale, y aquí llega un punto importante. Donde empieza la línea verde es donde está el Hotel Ritz. El recorrido verde que siguen hasta el Puente del Alma, y en ese punto, el puente, el coche Henry Paul tendría que haber girado a la derecha porque al final en los Campos Elíseos está el apartamento de Dodi. Sin embargo, ¿qué hizo Henry Paul? Girar a la izquierda y entrar en el túnel del alma. ¿Qué pasa? Y esto a mí es una cosa, hostia, esto que os voy a decir ahora, me sorprende mogollón que hay gente, en plan, no fanática, pero que le encanta el caso, el misterio en torno a la muerte de Diana y tal, y este dato no lo tienen, y es en plan de, tío, si es un dato oficial. Me sorprende que la gente no lo sepa. Tanto en el suelo, donde se sucedió el accidente, donde el coche se estampó contra la columna, como en el propio Mercedes, raspado en la pintura, había en el suelo lo que había eran restos del faro trasero de un Fiat Uno, que se concordaba con la pintura que estaba arañada contra la chapa del Mercedes. El Mercedes era negro y había pintura blanca. Y además, un montón de testigos presenciales dijeron que junto con ellos había entrado un Fiat Uno blanco en el túnel. Coche que se buscó, pero no mucho. O sea, oye, ¿tienes un Fiat Uno? No, pues no hay. ¿Por qué Henry Paul giró a la izquierda con la vuelta que se iba al otro lado del río, que para qué vas para allá, teniendo que ir a la derecha? Viendo esta imagen de cómo fue el choque del Fiat y el Mercedes, a mí me lleva a pensar que el Fiat obligó al Mercedes a girar a la izquierda. Pero también es cierto que el motor de un Mercedes, que además iba rapidísimo, me parece que al final la cifra oficial se quedó en torno a los 100 km por hora, cuando en ese túnel, o 100, 110, cuando en ese túnel tienes que entrar a 70, 80. Y tiene mucho más motor que un Fiat Uno, o sea, ¿por qué llevaba el Fiat Uno encima? Y si ese Fiat Uno, que ahora os digo de quién era ese coche, mamma mía, y si ese Fiat, el conductor de ese Fiat Uno era la persona, esto es teoría, mía, si el conductor de ese Fiat Uno era la persona que estaba en la puerta trasera del Ritz, a quien Henry Paul saluda, ¿no podría ser el cómplice de Henry Paul de los voy a llevar por una ruta más larga para que tú les hagas fotos y luego yo me llevo la mitad, o la parte que sea, yo qué sé, los porcentajes ya no lo sé? ¿No lo veis factible? Además es que hay una creencia muy extendida de que en el momento del accidente, de que el Mercedes se estampó en el túnel, estaban rodeados por una horda de paparazzis como si fueras Rick en The Walking Dead, y para nada. O sea, iba el Mercedes
Obviamente estaba ahí ese Fiat Uno, pero a ciencia cierta, de nuevo, no podemos decir que fuera un paparazzi. A lo mejor era un parisino de 93 años que se asustó porque se dio con un coche y tiró millas y nunca más se supo. Pero lo que son los paparazzis no estaban encima, o sea, no les iban siguiendo la pista precisamente porque les habían dado esquinazo haciéndoles la trampa de la puerta principal. Eso sí, llegaron muy rápido, estaban a kilómetro y medio, e hicieron unas fotos que intentaron vender. De hecho, la gendarmería francesa arrestó, me parece que a 7 u 8 de los paparazzis que estaban allí en el momento. Que hubo algunos que le hicieron fotos a Diana, y hubo otros que hicieron fotos del accidente o fotos policiales y se ve a los paparazzis por allí de pie. De hecho, se les arrestó y se les interrogó y fueron liberados luego porque moralmente no estaba bien lo que hicieron porque, insisto, hicieron fotos del accidente, pues imagínate el percal, que intentaron vender, pero bueno, me parece que les quisieron meter como algo de denegación de auxilio y tal, pero como también llamaron a la ambulancia, que se quedaron ahí en un limbo que a la gendarmería tampoco le preocupó mucho. Y una duda que se te debería plantear ahora es, oye, pero el año 1997 está, aunque fuera hace 26 años, está a la vuelta de la esquina, ya había cámaras de seguridad en las ciudades. O sea, no era el Gran Hermano como ahora, pero cámaras de seguridad había. Lo sé, amiga mía, pues es que sorpresivamente dio la puñetera casualidad, nunca nadie ha explicado a día de hoy por qué, las cámaras de seguridad del recorrido que trazó el Mercedes, incluyendo las de entrada y salida del túnel del alma, no funcionaban ese día. No que no llevasen, que hacía un tiempo que no funcionaban, o que se hubieran averiado hace tiempo y no se arreglaron. No, ese día no estaban en funcionamiento. De ahí que no se pudiera sacar la matrícula o más información del Fiat, que no haya imágenes o se sepa a ciencia cierta qué paparazzis podía haber cerca o no. Pero no es el único dato que hace que a mucha gente le hierva la sangre hablando de este tema. Es que el trayecto que recorrió Diana para ir al hospital, insisto, cuando llegan los primeros sanitarios, Diana está viva, está consciente, está hablando, bueno, está a intervalos, se desmaya, pierde el conocimiento y tal, pero está ahí. Hay un hospital muy cercano, me parece como que el tiempo oficial es como a 8 o 9 minutos, pero a Diana se le lleva a un hotel, dislexia, hotel-hospital, gracias. A Diana se le lleva a un hospital que está como a 1 hora y pico del lugar del accidente. En una ciudad como París, o sea, si París es en lo, no estado, si es en lo más mínimo como Madrid, hay un hospital cada manzana y media. Privado, no privado, público, semiconcertado, me da igual, pero hay un hospital. Y si llevas a la madre del futuro rey de Inglaterra, te aseguro que la dejan entrar en cualquiera. Pues la llevaron a un hospital que estaba a tomar por el puñetero saco. The ambulance did not go to the nearest hospital, but to La Petite-Salpêtrière, still a distance of less than 3 miles. It was 1 hour and 43 minutes after the accident when Diana got to hospital. Llega al hospital, se dan cuenta de, ay no, que no es solo el arañazo de la frente, que es que está, que se desangra viva por dentro y tiene partido el esternón y no sé qué más. O sea, uy, qué sorpresa. O sea, yo sin ser médico ni nada de eso. Soy socorrista, eso sí, tengo el título de profesor, sí. Pero cuando en un accidente de coche la persona no lleva el cinturón, se choca contra lo de adelante, el airbag precisamente está pensado para, respaldar, frenar el choque de la cara y del pecho. O sea, el airbag no te sale del parasol para que no te des en la cara, te sale en el pecho para que no te des o contra el volante, o contra el salpicadero, o contra el asiento de adelante. Si esta mujer, las otras personas han fallecido, y esta mujer que es la... excepto el guardaespaldas. Y esta mujer está ahí en la cuerda floja y sabemos que ha sido un accidente de coche sin cinturón, ¿cómo tardas, tío? 1 hora y pico en llevarla al hospital y otra hora y pico ya en el hospital para darte cuenta de que tiene un traumatismo en el pecho? Al final, como sabéis, la reina Elizabeth tuvo que claudicar, presentarle sus respetos a Diana, llevar a cabo un funeral de estado... Una imagen, todo, con los hijos por allí detrás, todos perpénticos, que flipas. Nada, luego en 2002 se derogó la ley de matrimonios reales, en 2005 Carlos se casó con Diana y el resto es historia. Lo sabe, hoy con Diana, por favor, con Camila Cabello, y el resto es historia.
Yo creo que los datos que tenemos aquí, a ver, lo de la ley de que Carlos, la ley de matrimonios reales, que Carlos no se pudiera casar, las entrevistas y el daño que Diana había hecho, escúchame, yo no digo que injustificado, para nada, pero es cierto que a ella la atacaron y contraatacó y muy bien que hizo. Pues la entrevista de Panorama, las entrevistas filtradas a la BBC, los libros que habían escrito amigos suyos, aparte de que en cuanto a imagen pública, vamos, la ponías en una balanza con todo lo de la familia real y se lo llevaba de calle. Y la relación con Dodi, con un hombre muy poderoso en Inglaterra, muy rico y muy poderoso, con un hombre además que no era inglés, con un hombre además que era musulmán, que había ido ella paseándose por Villa Windsor, en plan de, vosotros no teníais un rey amigo del bigotito que abdicó, esta era su casa, ¿no? Pues mira dónde estoy. Porque en ese momento no había selfies, que si no la veo delante del cuadro de la Wallis Simpson haciéndose un selfie así, en plan, mandar a Carlos, toma. Y los rumores de embarazo y de boda, pues nunca se sabrán. O sea, de hecho ese anillo se quedó en la caja fuerte del Ritz. Dodi no le llegó a dar ese anillo a Diana, aunque dijo a la gente que participó en la compra y en la venta del anillo que era para ella. Pero no se lo llegó a dar porque fallecieron esa misma noche. Así que con toda esta info, teniendo en cuenta que luego el juicio de 2007 llegó después de 6 meses de investigación, llegó a la conclusión de que no había nadie... Bueno, es que esto es curioso, aquí me vuelvo a echar para adelante, porque si tú le preguntas al público en general y al inglés en particular qué salió de esa investigación, de ese juicio, te dicen o bien que fue un accidente, en plan, pues al final la conclusión era que fue un accidente, o que fue culpa de los paparazzis. No, porque la gente que allí declaró, tanto el fiscal como el juez, hablo de todos ellos, ¿vale? La gente que declaró, el fiscal, el juez, el señor Fellows, cuñado de Diana, todos allí lo querían pintar de esto es un accidente. La policía metropolitana que escondió durante, me parece que tardaron como 3 o 4 años en sacar lo que Diana le contó a su abogado, que lo tenían allí guardadico en el cajón, en el fondo de las multas que no ponemos a nuestros cuñados, pues mira, pon debajo la carta del abogado. Llegaron a la conclusión de que ellos estaban casi convencidos de que eso era un accidente. ¿Qué pasa? Que el jurado popular, es decir, la gente de la calle, no lo tenía tan claro y estaban muy enfadados, muy dolidos, aunque hubiera pasado una década, por lo que se le había hecho a Diana. Entonces tardaron muchísimo en deliberar, la prensa de hecho estaba hasta el orto, la prensa que tenía permiso para estar en el juicio, para tomar nota. Estaban hasta el orto porque el jurado popular no hacía más que tardar en dar una deliberación. Y al final lo que dijeron, que esto es lo que la gente se pierde, es que había sido, bueno, el término es un... En Inglaterra me parece que lo llaman illegal killing, o sea, como un asesinato ilegal. El término jurídico creo que en España sería homicidio involuntario, provocado por los vehículos que perseguían a Diana. O sea, sí creen que haya un culpable y sí creen que fue un asesinato. Lo que no saben es quién. Pero sin embargo, la prensa, el mismo día que salió la deliberación del jurado popular, directamente, la primera fue la BBC, irónicamente, acusaron a los paparazzi. El jurado considera que los paparazzi culpables de la muerte de Diana. No, es que en la sentencia, en lo que el jurado al final dictaminó, no era... Bueno, la sentencia la pone el juez, ¿no? Lo que dijo el jurado no era que fueran ni los paparazzis, ni la Casa Real, ni nadie en particular. Era que los vehículos o vehículo que perseguían al de Diana eran los culpables de su muerte. Fuera quien fuera dentro, no se mencionan fotógrafos, no se menciona la prensa, nada. Unlawful killing is defined in law as homicide or manslaughter. And the jury blamed the following vehicles, not the paparazzi. Pero esto la gente, ya te digo, sobre todo el público inglés, es como, oye, ¿tú qué recuerdas del juicio? ¿Qué crees que dijeron? Pues que fue un accidente, ¿no? Pues que fueron los paparazzis, ¿no? O sea, el jurado, que no le había jurado a título personal alianza ni ser súbditos de la corona, a título personal, insisto, lo que encontraron era que era culpa de los vehículos que estuvieran alrededor. ¿Quién iba dentro de esos vehículos? La segunda teoría, que esta es... yo me quedé loca, es la teoría de que a Diana se le puso una diana en su espalda
por hacer activismo en contra de las minas antipersona. Es un poco rebuscada la frase, ¿no? Pero bueno, me entendéis. Ya os he dicho antes, desde comienzos de 1997 hasta el mismo mes de su muerte, Diana estuvo haciendo varios viajes con organizaciones, ONGs, activismo y tal, en contra de las minas antipersona, para que se dejaran de utilizar en conflictos bélicos y para que se retiraran, se ayudara a los gobiernos a retirarlas, los gobiernos que habían tenido una guerra, etcétera, a quitarlas de sus países, que se les ayudara económicamente. Resulta, el día en concreto era el 19. Diana fallece el 31 de agosto. Ni 3 semanas después, el 19 de septiembre de 1997, había una reunión en Oslo de todos los líderes del mundo mundial y el único gobierno occidental que votó en contra de las minas antipersona fue Estados Unidos, que en ese momento era Bill Clinton. Entonces, aquí es donde se decía que Diana, de hecho, estaba agendada para aparecer, para estar allí, pero obviamente murió 19 días antes. No es eso lo único en lo que está involucrado el gobierno de Estados Unidos. Salió, el gobierno de Estados Unidos tenía, además la CIA lo admitía, o sea, esta documentación está ahí, tenían pinchado el teléfono de Diana. No quisieron explicar por qué, o para qué, o con qué fin, pero tenían 12.000 páginas de conversaciones de Diana transcritas y el propio gobierno de Estados Unidos de Bill Clinton dijo que esas conversaciones nunca verían la luz del sol, que nunca se publicarían o que nunca las van a hacer públicas. O sea, la información y el taco de conversaciones se conoce. Lo que no se conoce es el de qué iban esas conversaciones. Porque el gobierno de Estados Unidos dijo que no se quería meter y no quería provocar un conflicto internacional. ¿Qué escucharía la CIA a Diana hablando por teléfono? That her calls were also being monitored by the American Secret Services. After years of denial, they finally admitted to having almost 1,200 pages of transcripts, although they refused to make most of them public, claiming it would threaten national security. Diana recibió ella misma y sus amigas, así lo han testificado, os voy a poner el clip además, hubo una amiga de Diana que estuvo presente cuando Diana en su apartamento recibe por teléfono la amenaza de un miembro de la corona. Phone went in her little lounge and she picked it up and then called me over and there was a voice that was in the middle of conversation saying, "Don't meddle in things you know nothing about. Accidents can happen." She went a bit pale. She took it as a threat and she said that was Nicholas Soames. I don't know his voice, but it was very, very plummy. And she actually used a derogatory term. She said, "Doesn't he sound like he's talking with a cock in his mouth?" Ahí se queda la teoría de las minas antipersona, es bastante cortita. Esta a mí a título personal no me convence mucho. No sé, yo creo que Bill Clinton y Lady Di iban, en este caso, de la mano con lo de las minas antipersona. No sé qué necesidad de decir no vamos a publicar las transcripciones de las conversaciones. No sé, lo veo como todo muy forzado. Probable o plausible, pero lo veo todo muy forzado. Vamos a volver al tema paparazzis. Vamos a volver a Henry Paul, que os he dicho, los 7 minutos en la puerta delantera, saludó al de atrás. El Fiat Uno, que no se sabe realmente de quién es. ¿Se sabe o no se sabe? A ver, es cierto que la gendarmería pidió los registros de ese modelo de vehículo con esa pintura en París, bla, 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 y se miraron cientos de Fiat, o miles los que hubiera, de Fiat Uno en París. Pero había una persona muy sospechosa que tenía uno y que ese coche nunca fue ni encontrado y por ende tampoco fue nunca investigado, incautado o se tomaron muestras. Y esa persona es un fotógrafo francés, creo que es James Anderson. Este hombre era multimillonario, era uno de los paparazzis a nivel europeo, que tenía más pasta y estaba más forrado, que casualmente había estado en ambos viajes de Lady Di en el yate de los Alfayet, tanto en el viaje con los niños como unas semanas después sin los niños. Además, estaba ligado directamente al MI6 porque era como un poco
Vox Populi entre el gremio que había hecho trabajos de seguimiento en plan freelance para el MI6. Pues este señor, él sí de todas formas fue a una comisaría, dijo el coche ya no lo tengo, casualmente, encuéntralo, pero yo no he estado, yo que voy a estar ahí, yo no estaba en París, mira, no, a mí me vino mal, yo estaba en Saint-Tropez haciendo unas fotos. ¿Qué pasa? Que luego, tanto la mujer de un socio suyo como su propia mujer contaron que él les había dicho, de hecho se sacaron los registros de las conversaciones, que él sí había estado no solo en París, en el túnel en la noche del accidente. Anderson told people he was in the tunnel on the night of the crash. Elizabeth Dowd, the widow of one of his friends, told us 5 years ago he had claimed he was at the scene. Il m'a dit qu'il y était. Il nous a dit qu'il y était. Je suis venu, il a vu l'accident et tout ça. Il n'a pas été pris par la police. Il est parti parce qu'il était malin. Pero es que espérate que esto a lo mejor dice, bueno, pero este tío efectivamente nunca se le ha investigado tal. Para cuando llegó ese juicio del 2007 no podían investigar ni interrogar a James Anderson porque un par de años después de lo de Lady D apareció calcinado con 2 piu-pium en la cabeza dentro de su coche. He told police that he wasn't in Paris on the night of the crash, but gave 2 completely different accounts of where he had been. His wife and son also gave him contradictory alibis. Privately, he told friends that he had been there in the tunnel in Paris that night. Crucially, Anderson owned a white Fiat Uno. It was said of this Fiat Uno that it was up on chocks and didn't work. Well, that appears to be untrue too. It was driven many hundreds of miles around the French countryside. So the whole question of the Fiat Uno and who was driving it, which is of course absolutely crucial, totally crucial to the investigation, has never been resolved. And you have to say, why? Tenemos un fotógrafo conocidísimo por el gremio que se sabe que tiene conexiones y ha trabajado para el MI6, que ese verano estuvo siguiendo a Diana y que le dijo a sus allegados que estuvo en el túnel, que tenía un coche que coincide con el color y el modelo, con el coche, los restos que se encontraron que había chocado contra el Mercedes, y que me parece que fue, esto es en el 97, esto fue, y él apareció en el 99-2000. No solo es que apareciera, porque aquí es que también hay un detalle. La policía luego, cuando llegó el juicio y se habló de este hombre, dijeron que la gendarmería había llegado a la conclusión de que se lo había hecho él a sí mismo. Pero la persona que lo encontró dijo que él había visto que tenía 2 pium-pium en la cabeza. Por mucho que luego el coche saliera en llamas y tal. Lo veo poco probable que alguien le pegue fuego a su coche, se meta adentro y pium-pium no solo una, sino 2 veces. Lo veo raro, ¿sabes? Y que la gendarmería dijera, ay no, ha sido él, nada, no hay que investigar nada, esto autoinfligido. Suspicious. In May 2000, Anderson's body was found in a blazing car in Woodland near Montpellier. In a Ministry of Defence field, shooting range field, in a car which was burned out and locked, but no keys were in the car or in his pocket. And the police claimed he committed suicide. They claimed this, even though the fireman who found him says he saw 2 bullet holes in Anderson's skull. Tenemos la teoría de las minas antipersona, que yo esta a título personal la voy a descartar ya, porque ya os digo, me parece como todo no cogido con pinzas, o sea, puede tener un sentido político, pero no lo veo, la verdad, lo veo improbable. Luego tenemos la teoría por cierto, de que el conductor iba borracho, ya digo que la descarto. Ah, por cierto, no solo porque el tío sale atándose los zapatos, sino que el único superviviente del accidente, es decir, el guardaespaldas de Dodi, dice él, lo dijo en una entrevista, os lo voy a poner, que iba completamente sobrio, que él estuvo hablando con él, no solo en el coche, sino en el lobby del hotel, y que el tío iba sobrio, que de bebido nada. If only Paul was drunk, then he wasn't driving. That's not just a security professionalism thing, that's just common sense at the end of the day. I can categorically say that, as far as I was concerned, he was stone cold sober. Entonces yo por eso, lo de que iba bebido lo descarto. Pero no descarto que pudiera tener algo apalabrado con James Anderson, que quizás sea
al paparazzi que saluda por la puerta de atrás que nadie conocía, por donde al final salieron, y que era dueño de un Fiat Uno y que poco tiempo después apareció ajusticiado dentro de su coche ardiendo. Es que esto es muy fuerte, esto es fortísimo. También había rumores, por cierto, de que Henry Paul, el conductor, os lo he dicho, ¿verdad?, que había trabajado con el MI6. Es que es todo sospechoso. Bueno, de esa teoría, ¿cómo nos sentimos? ¿Qué pensamos? ¿Nos da vibes? ¿No nos da vibes? Yo, quizás a la que le veo más fuerza y más sentido, además según me he ido enterando de más cosas, es la de la familia real. Tenemos las cartas con amenazas del duque de Edimburgo a Diana. Tenemos el propio testimonio de Diana, además haciendo dejar constancia de ello con su abogado y su amigo, de que en Palacio se estaba cociendo algo. Además es que justo un accidente de coche. Es que si dijeras, tengo miedo a beber café porque me va a envenenar, y tiene un accidente de coche, pues, well, ¿sabes? Pero que dijera un accidente de coche con daños permanentes cerebrales y que tuviera un accidente de coche y de forma muy rara con las cámaras, los horarios, el hospital, los tiempos, falleciera, no sé yo. ¿Ves? Yo aquí antes decía, a mí me parece que si lo hubiera hecho la familia real estaría muy mal hecho, porque si ella hubiera llevado el cinturón de seguridad puesto, hubiera sobrevivido. Vi en un sitio, en un único sitio, y encima es que creo que ni he sacado captura ni nada, vi en un único sitio, por eso tampoco lo he metido en las cosas que os quería contar, que puede o se rumoreó en un momento que el cinturón no se lo puso porque estaba mal. When the car was subsequently examined by a crash expert on behalf of the Metropolitan Police, the rear right seatbelt was found to be defective. Had it been tampered with? Was this why Diana was not wearing a seatbelt that night? And why was the inquest not told about this? No lo he oído en más sitios, no lo he oído mencionado, no he visto nada al respecto, así que... pero ahí lo dejo, en fin. Me parecía como muy chapucero, si venía de la familia real, el que... uy, ¿me vas a matar? Pues me pongo el cinturón, ya no puedes, soy inmortal. No sé, me parecía muy raro. Pero es cierto que los acontecimientos que siguieron, la ambulancia, lo lejos que estaba el hospital, lo de las cámaras de seguridad, lo hace todo bastante sospechoso. El hecho de que hubiera esa ley que prohibía a Carlos casarse con Camila, mientras Diana siguiera viva, o sea, mientras él fuera un divorciado con la ex esposa andando por la tierra, y todo lo demás que os he contado, la actitud de la reina cuando sucedió, lo de Robert Fellows, el cuñado secretario de la reina, que fuera el único que... Es que de verdad, a alguien le cabe en la cabeza que una mujer divorciada le haya dicho a su abogado, a sus seres cercanos, oye, creo que este me quiere hacer algo, le quiere hacer algo a mi coche y provocar un accidente, y que pocos meses después muera un accidente y no llamen al marido a declarar. Aunque sea para decir, usted dijo algo, no, se lo inventó, ese rumor es mentira, yo no he dicho nada. Aunque sea para decir eso, por muy... ¿Ves? Es que ahí está, no, todos somos iguales, vivimos en democracia. Cariño, si vives en una monarquía, no hay democracia. Porque a ti te hubieran llevado tu culito al juzgado, a la comisaría ese mismo día, a preguntarte, vamos, ¿hasta cuándo fue la última vez que te cortaste la uña del dedo gordo del pie? Sin embargo, el Orejas, pues ahí está, living la vida loca. Living la vida by de patilla, está el colega. Y Camomila Cabello. Hola, miren editando. Os cuento, al principio os dije que os iba a decir que hizo Mohamed Al-Fayed, una cosa que a mí me flipó, y resulta que Harrods, como había sido o era proveedor oficial de la Casa Real inglesa, podía tener las crestas de la familia real en la fachada del edificio. Pues llegados mediados de los 2000, el príncipe Felipe, marido de la reina, le dijo a Mohamed Al-Fayed que las tenía que retirar de su... edificio de Harrods. Al-Fayed vendió Harrods en el 2010, pero ¿qué hizo con las crestas reales? Las llevó a la tumba de su hijo y les pegó fuego. Mohammed Al-Fayed was ordered by Prince Philip to take down the royal warrants that had hung for decades outside Harrods. And shortly before selling the store in 2010, and more in sorrow than in anger, he symbolically burned them in sight of his son's grave. I am destroying this royal crest as a tribute to my son, Dodi. Estaba Diana embarazada, Dodi le había dicho ya, o tenía intención de forma
inmediata a pedirle matrimonio, matrimonio. ¿Sabrían los hijos de Diana o habrían oído algo de que quizás Dodi tenía intención o Diana le hubiera gustado casarse con Dodi? Os leo todo abajo, o sea, hemos llegado hasta aquí. Esto es todo lo que tenía que enseñaros. Ahora, lo que os decía al principio, hacemos brainstorming. ¿Qué pruebas creéis que quedan descartadas? ¿Qué cosas sí os creéis? O sea, ¿hay alguien aquí que de verdad crea que el conductor Henry Paul iba realmente bebido? A lo mejor dices, oye, pues lo de que se ate los zapatos no es suficiente prueba, aunque para mí sí. Pero os leo todo abajo. ¿Familia real? O sea, ese ha sido la madre de todos los gallos. Iba con un poco de gasecito también, no te voy a engañar. ¿Familia real? Paparachis, meramente paparachis porque son unos locos que la iban persiguiendo. Henry Paul pudo tener algo que ver o provocar el accidente por cómo iba el turutu. O sí, esas son, o si tenéis incluso, esas son las que yo barajo. Pero si vosotros tenéis la vuestra propia o información que a mí me haya faltado, por favor, sentíos libres de abusar de la zona de comentarios. Y si queréis algo más de tú a tú, pues en mis redes sociales lo hacemos. Y eso ha sido todo por este vídeo, cuadrilla. Espero que cumpla las expectativas que teníais con este tema. Espero no haberme dejado nada. Espero haberme explicado bien porque por todos es sabido que me explico con el culo. Y con esto y un bizcocho, pues ya podemos dejar de hablar de la familia real inglesa este año. Este año por lo menos. O sea, espero que ni Carlos se muera, ni Harry se divorcie. No, ya estuvo. Ya habéis tenido mucha atención. ¡Parad! Lo he dicho, cuadrilla, comentarios, redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito muy fuerte. Agur.